Buenas noches. A continuación nos encontramos con un docente de educación física, los cuales le haré las preguntas correspondientes. La primera es, ¿cuáles son las dificultades y fortalezas que identificas en la enseñanza del área que usted enseña, teniendo en cuenta el plan de estudio y recursos didácticos? Buenas noches. Una de las problemáticas que más veo en el área que yo dicto es el espacio inadecuado para los estudiantes. Dos, el material inadecuado para el tipo de los estudiantes. No es suficiente para cada uno de ellos. Y como tercera instancia, tal vez incentivar la falta in- Incentivación. la falta de incentivación del estudiante por medio de la materia, el querer aprender. ¿Cuáles son las fortalezas que deben enseñar en el área de educación física y por qué es importante el desarrollo de esta área en la escuela? Yo creería que la fortaleza más grande no solo en el área de educación física, sino en todas las asignaturas que dicta el colegio, eh, debería ser orientada y desarrollada bajo los valores. Enseñar al estudiante que pueda actuar sobre una comunidad, que pueda salir más adelante a su entorno, a desarrollar algo como persona más adelante. ¿Cuáles son los cambios o propuestas que usted le haría al microcurrículo para poder dar respuesta a las necesidades educativas de estos tiempos? Como primera instancia, pues determinando tantas necesidades que hoy nos presentan las instituciones, buscaría una necesidad y sobre esa necesidad trabajaría. Mi propuesta sería que el docente como tal de cada área creara su propio currículo, determinara los temas que son necesarios para cada uno de los estudiantes y asimismo poder realizar el proyecto o la ejecución de las necesidades. Bueno, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Me encuentro aquí con un profesor de matemáticas y física. A continuación le realizaremos las preguntas. Como primera pregunta es, ¿cuáles son las dificultades y fortalezas que identificas en la enseñanza del área que usted enseña, teniendo en cuenta el plan de estudio y recursos didácticos? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fernando García. Mi área pues es la física y las matemáticas y yo creo que la principal dificultad que se tiene es la continuidad de la matemática desde primaria al bachillerato. Me explico. En la primaria no hay gente especializada dictando matemáticas. Generalmente la profesora o el profesor de matemáticas es el mismo de ciencias y física. Entonces las propiedades, el formalismo matemático, pues no se da bien en esas bases y llegan los muchachos al bachillerato con deficiencias y dificultades. En la física, pues que no se enseña como se tendría que enseñar en la física, más experimental, más vivencial, sino se convierte en una matemáticas 2. ¿Cuáles son las fortalezas que deben enseñar en el área y por qué es importante el desarrollo de esta área en la escuela? Bueno, si hablamos de matemáticas, yo creo que la fortaleza y lo que se debería enseñar es una matemática práctica, una matemática que se base lógicamente en un formalismo, en unas propiedades, en lo básico, que esas bases estén fuertes y que sean unas bases que se puedan dinamizar. ¿Qué significa esto? Que el muchacho debe aprenderse no las tablas de memoria y porque sí, sino que sepa que eso es la base para muchas cosas en la vida práctica. ¿Cuáles son los cambios o propuestas que usted le haría al microcurrículo para poder dar respuestas a las necesidades educativas de estos tiempos? Bueno, yo creo que el principal cambio es integrar las matemáticas y la física desde grado cero hasta grado undécimo y más allá. No trabajar la física desde el campo meramente teórico, sino desde la competencia. La explicación a esto la doy poniendo el siguiente ejemplo. Si yo como profesor de física dicto mi física como normalmente se ha explicado durante todos los años, ¿sí? Durante todos los tiempos,
pues los muchachos no les va a gustar la física porque es que yo no puedo pretender que de un salón de 40 alumnos, 40 quieran ser ingenieros. Entonces, ¿cómo sería el currículo? Sería desempeñados de la competencia, o sea, de crear o fortalecer lo que los muchachos tienen, el análisis, el argumento, la inferencia, la explicación, el método científico experimental. Así el muchacho no vaya a ser ingeniero, estas competencias le van a servir para su vida diaria. Las matemáticas serían más vivenciales y no solamente una secuencia de que año tras año tengo que explicar esto o aquello, sino garantizar que año tras año el muchacho tenga los presaberes que se necesitan para el siguiente año. Eso se hacía yo creo que antes más de pronto no tan formalizado, pero era así. Nadie podía pasar de un grado a otro si no sabía, por ejemplo, multiplicar. Si no sabía dividir, no pasaba al siguiente grado. Entonces ahí se estaba garantizando que los muchachos tuvieran las herramientas necesarias para seguir avanzando. Y así, cuando yo consigo eso, entonces logro que el muchacho quiera las matemáticas, quiera la física y no se desespere frente a ellas ni le tenga miedo, porque pues yo ya sé, o sea, me han formado año tras año de pequeñito que pues mis saberes y mis saberes son necesarios para algo. Bueno, muchísimas gracias, profe, y que tenga muy buena noche. No, muchísimas gracias, Walter, a usted. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, me encuentro aquí con un estudiante de 11 grado. A continuación vamos con las preguntas. ¿Cuáles son las mejores clases y por qué? Pues ante todo las mejores clases son matemáticas y física porque considero que sirven para el futuro y para nuestro aprendizaje en la vida diaria. También creo que la educación física, ya que nos desarrolla habilidades de motricidad. ¿Cuáles son las dificultades y fortalezas que identificas en la enseñanza y aprendizaje que se da en la clase de educación física? Las dificultades serían que no todas las personas tienen las mismas habilidades y los profesores no generalizan en la enseñanza de esta. Las fortalezas son la forma de cómo los profesores lo enseñan, ya que nos ayudan a tener un mejor desempeño de capacidades. Por último, ¿cómo te gustaría que fueran los procesos de enseñanza y aprendizaje en la clase de educación física? Me gustaría que fueran más específicos, ya que, pues como lo dije anteriormente, no todas las personas tienen las mismas habilidades y las mismas capacidades para desempeñar esta función. Bueno, muchísimas gracias, que estás muy bien. Muchas gracias.